están descritas punto por punto las observaciones y cómo deberían mejorarlas, ¿cierto? Bueno, ahí felicitarlo en general al curso, hubo un 7, la mayoría tuvo 6 sobre 6, hubo una buen manejo en general, ¿cierto? ¿Dónde están los que fallaron? Que no tuvieron de todos los criterios, hay algunos que no, si no tienen un criterio, es un 1 en ese criterio, y eso es lo que jugó en contra de algunos, ¿cierto? Si no tiene el certificado, un 1 en ese criterio, y eso es normal. ¿Ya? No es que no se haya hecho bien ni nada, es que no está. Oiga, pero, profe, por ejemplo, usted dice que no tenía el certificado, yo le mandé todos los archivos en PDF y iba el Que certificado, disculpe, entonces... estimada, vamos a hacer la clase, si quiere después conversamos acerca del trabajo, ¿ya? Sí, que le escribí todo el día y no me respondió y ahora tengo que esperar que pase toda la unidad para que me responda. Claro, cuando quieran me pide una tutoría y le respondo, estimada. Y revise cada uno de los ítems. ¿Por qué? Porque el trabajo, la instrucción era enviar un Word, ¿ya? Y si usted envió 7 archivos, evidentemente no se los permitió la plataforma y ese no es un problema mío. ¿Ya? Eso, ya. Entonces, estimados y estimadas, para los que tengan alguna duda con el trabajo, hay 3 mecanismos de acción, ¿cierto? El primero es solicitar una recorrección que sale allá abajo, en la cual se integran 2 criterios, ¿cierto? El criterio de Turnitin y el criterio de Write-Wise de IAS. La otra alternativa es que, soliciten una... Carla, que te voy a silenciar. Ahí sí. Ya. Entonces, el criterio 1 es que me pueden mandar las preguntas o solicitar una tutoría para que le explique el trabajo por si hay alguna inconsistencia, ¿cierto? El punto 2 tiene que ver con que ustedes pueden solicitar una revisión y se aplican los 2 criterios nuevos, ¿cierto? Quedando la nota que Sí, yo revise profesor. con mayor rigurosidad. Disculpe que estoy tratando de dar una explicación. Y la forma 3 es pedir una revisión de un par, que es de otro colega que haga el ramo y van a quedar con la nota que les ponga el colega nomás, ¿cierto? En las próximas revisiones que ustedes soliciten van a quedar la última nota que ustedes obtengan nomás. Fernanda. Profe, lo mío no es que no esté de acuerdo con los puntajes, le encontré la razón en todo. Solo que hay ciertas cosas que al ejecutar el informe me quedaron esas dudas. Igual le puedo pedir una tutoría como para Obvio que poder lograr sí, pues cuando entender quiera. esto. Ningún Ya, problema y bacán. lo revisamos a fondo individualmente, no hay ningún problema. Ya, ¿Ya? profe, muchas gracias. Ese era mi duda, ¿no? Ok. Bueno, dicho eso, que hay 3 formas de solicitud de revisión de su trabajo, ¿cierto? Una es como que me generen las preguntas que le generan dudas y yo se las respondo. La segunda, como les decía, es pedir una nueva revisión y esa nueva revisión entran otros 2 criterios, que es Write-Wise y Turnitin, a los que ya tienen. Y la tercera es pedir la revisión de un par de otros cursos de este mismo, que básicamente lo asignaría a la universidad, sería de otro curso. Sin embargo, en cada una de estas revisiones, la nota que queda al final es la última nota que se puso, la segunda revisión, que es más detallada, etcétera, tiene una pauta un poco más estricta. Y eso, o sea, hay alternativas de cambio, sí. Se tienen que solicitar vía correo el cambio de la revisión o la búsqueda de un par, y tiene que estar todo el grupo de acuerdo, obviamente, ¿ya? Para que lo sepan de aquí en adelante. Y la nota que queda es de la última revisión. Eso es para todos los trabajos, todos los ramos en general, no se dice normalmente, pero a mí me da lo mismo transparentarlo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a pasar hoy día es Hamilton, que es una herramienta que vamos a utilizar. Acá háganme todas las preguntas porque está muy ligada al informe que hicieron ahora. Entonces, lo que tenemos que hacer con Hamilton básicamente es un diagnóstico diferencial, ¿cierto? Que va a decirnos si la persona transita una depresión leve, moderada o no depresión, con un cuadro ansioso o de angustia, o si transita una depresión con comorbilidad, ¿cierto? Que tiene la ansiedad y la depresión, o si descartamos la ansiedad y es solo depresión. Entonces vamos a hacer un diagnóstico diferencial
que nos permita básicamente establecer si la depresión coexiste con ansiedad, porque Hamilton mide ansiedad, o si la depresión básicamente no tiene ansiedad o si es comorbilidad. Son los tres escenarios, ¿cierto? Depresión sola, ansiedad sola o una comorbilidad, ansiedad y depresión. Hasta ahora, lo único que hemos estudiado es depresión, por lo tanto, ustedes no pueden hacer un diagnóstico de otra cosa que no sea depresión. Hubieron algunos informes que diagnosticaron, por ejemplo, bipolaridad, cuando nosotros no hemos pasado en ningún caso un test de evaluación de bipolaridad, ¿cierto? Por lo tanto, debería ser mal, o sea, una evaluación reprobativa ese ítem, ¿no? Profesor dijo depresión, ansiedad o depresión con ansiedad. ¿Son esos tres? Hola, Carla. Sí, mira, Carla, lo que acá vamos a poder ver es, ustedes ya tienen un informe, ¿cierto? Entonces lo que vamos a ver es si tuvo o no tuvo depresión en ese informe. Si no tuvo, nosotros vamos a tener la hipótesis de que puede tener ansiedad. Entonces, como tenemos esa hipótesis, lo que hago yo es decir, ya, existe depresión y existe depresión con ansiedad, que sería comorbilidad. O solo existe depresión, que es descartamos que tiene ansiedad, o solo existe ansiedad, que es descartamos que tiene depresión. Entonces hay tres grandes escenarios, ¿cierto? Depresión sola, ansiedad sola o comorbilidad, que comparte las dos. Normalmente la depresión tiene algunos cuadros ansiosos, ¿cierto? Entonces, para que quede claro, porque ese fue uno de los graves errores de varios trabajos, ¿cierto? Hasta ahora nosotros hemos pasado dos tipos de diagnósticos, ¿cierto? Ahora vamos a tener tres. Pasamos primero depresión, no podemos diagnosticar esquizofrenia, bipolaridad, ni nada de eso, porque no hemos evaluado eso. O sea, yo no puedo evaluar algo que no lo he... o sea, no puedo decretar algo que no he evaluado. Sería ilógico, ¿cierto? Y ahí fui un poco más mano blanda con los que pusieron eso, porque es un error de principiante, pero me parece que es un error mayor si lo pensamos en relación a que nosotros no podemos nunca, si no evaluamos algo, decir que existe eso, en cualquier cosa de la vida, ¿cierto? Ya. Entonces, el trabajo que ya entregaron, le pueden hacer algunas modificaciones, lo que sea, pero va a ir junto con este trabajo, van en conjunto, y en este trabajo ya que podríamos diagnosticar tres cosas, ¿cierto? Depresión, depresión con ansiedad o ansiedad pura, ¿cierto? O angustia, también podría ser que vamos a reconocer la diferencia, ¿ya? Y no tenemos más diagnósticos que hacer, o sea, eso es lo que sabemos hasta ahora a partir de los test. Entonces, claro, si usted dijera tener un trastorno, una hebefrenia, ese trabajo evidentemente va a ser calificado con nota reprobatoria. ¿Por qué? Porque nunca hemos visto un test para evaluar hebefrenia. Si usted dijera bipolaridad, también. Si usted dijera cualquier otro esquizofrenia, también. ¿Por qué? Porque básicamente está dando no una evaluación criteriosa, sino un sesgo, ¿cierto? Bien. Entonces, Beck y Montgomery ya los vimos a nivel de depresión, ¿cierto? Uno tenía que ver con la severidad de la depresión y el otro con con las dimensiones afectadas. Y ahora vamos a ver básicamente ansiedad de Hamilton. Bien. Entonces, vamos con la escala de ansiedad. La escala de ansiedad, principalmente, el contexto, lo primero que se trató de hacer con esta escala era diferenciar ansiedad de angustia, ¿ya? No sé cuál es la diferencia que ustedes reconocen entre ansiedad y angustia, porque son conceptos muy similares, ¿cierto? Y son conceptos que hasta para las crisis de pánico son llamadas crisis de ansiedad o crisis de angustia, y básicamente son conceptos diferentes, ¿cierto? ¿Cómo la definirían? ¿Qué dirían ustedes acerca de lo que es este fenómeno? Catherine. Profesor, yo creo que tiene que ver con la frecuencia. La angustia es más pasajera y la ansiedad Ya. puede ser más generalizada, se puede dar con un periodo de 2 semanas más seguido. Pienso que puede ser eso. Sí, tiene algo de razón, Catherine. Bien. ¿Qué más se le ocurre a ustedes, chiquillos y chiquillas? Yo creo que la ansiedad, como dice la compañera, una persona, pues, creo yo, pero si estoy ¿Ya? equivocado, puede ser toda su vida ansioso. Ya, muy bien. La angustia puede ser, como dice, pasajera, dependiendo la situación a la que se enfrente el individuo. Sí. Ambas cosas que han dicho y la Catherine y Álvaro tienen sentido, ¿cierto? Tienen algo de razón. Fernanda, gracias, Álvaro. Fernanda. La ansiedad generalmente a veces es por sobrepensamientos o por que uno cree que puede pasar, uno
imagina en su cabeza y lo que es la angustia, que son recuerdos que vienen de repente por efectos traumáticos o una situación que ha estado de forma permanente y que lo tiene en ese estado. Ya, perfecto. Oiga, estaba con alarma de Operación Daisy ahí, Fernando. No, es que estaba Simulacro la de incendio alarma tenía en su del casa. edificio, perdón. Pensé que había pasado piola. Pasó medianamente viola. Ya, en general todos se acercan bastante en general, ¿cierto? ¿Hay alguien más que... ¿El Alex quería hablar? Pero ya un poco lo han dicho, que es la anticipación, la ansiedad. Y lo otro viene en el momento, cuando está sucediendo algo. Ya, Y perfecto. además tiene un síntoma diferente. Son los Efectivamente. síntomas. Sí. Ya, Eso. entonces, muy bien, Alex. Lo que deberíamos entender de aquí en adelante es que hay dos procesos entre ansiedad y angustia que se diferencian desde la mirada psicológica, ¿cierto? Hay miradas fisiológicas también, que no somos nosotros expertos en eso. Pero desde la mirada psicológica, la ansiedad es claro, es una emoción medianamente evolutiva que nos permite reaccionar de forma adecuada a algo. Claro, de forma fisiológica, como que la sangre se nos va a las extremidades y el cerebro no puede diferenciar entre un león y un correo que tenéis que responder rápido. Todo es una amenaza nomás, ¿no? O sea, el cerebro más primitivo, por decirlo de cierta forma. Entonces, la ansiedad, la angustia básicamente es inhabilitante y la ansiedad es habilitante, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener ansiedad porque mañana tengo una prueba, ¿cierto? Y voy a estudiar más, voy a dormir quizás un poco mal. O voy a tener ansiedad porque mañana tengo una entrevista de trabajo. Y cuando se convierte en angustia y para nosotros es un problema y nosotros tenemos que abordarlo fuertemente, es cuando es paralizante. ¿Verdad? Yo tengo mañana una prueba y estoy con tanto nivel de angustia, de ansiedad, que se convierte en una angustia importante, y esa angustia hace que yo no pueda responder esa prueba. O voy a una entrevista de trabajo y hace que no pueda hablar. Ahí estamos hablando de una angustia desde los criterios psicológicos, no desde los criterios médicos, ¿cierto? Que probablemente sean otros. Pero desde los criterios psicológicos nosotros nos preocupa que esa ansiedad curse o transite hacia una angustia que sea paralizante en la acción diaria. ¿Por qué? Porque está gran parte de lo que nosotros hacemos como psicólogos es tratar de que las personas, su sintomatología, porque todos transitamos en distintas emociones continuamente, ¿cierto? ¿Cuál es el problema cuando esto se rigidiza y nuestra vida, las diferentes dimensiones de nuestra vida empiezan a ser afectadas, ¿cierto? Ok, la ansiedad que es más anticipatoria, ¿cierto? Tiene que ver con nerviosismo, preocupación sobre algo, pero es algo más, ahí está un examen, ¿cierto? O una entrevista. Es algo más que uno lo puede de cierta forma manejar y que es una alerta de nuestros cuerpos a que tenemos que enfrentar una situación que va a ser de cierta forma estresante, ¿cierto? Y la angustia, ¿cierto? Es una sensación más compleja de sensaciones de opresión en el pecho, etcétera, que puede ser, por ejemplo, que tú supiste que de aquí es como el fallecimiento de un ser querido que te va a inmovilizar durante el día, ¿ya? Carla. Siempre la angustia tiene como ese factor como aquí en el pecho. O sea, No, ese es un es como ejemplo. característico. Yo me acuerdo que una vez mi tía fue a urgencia porque le dolía el pecho y cuando la hicieron pasar, le ¿Ya? dijeron que pase la angustia. Oh, se pasó Yo lo encontré súper feo cuando me contó, un pero le poco dijeron eso. ético. Ya, ¿viste? Ahí tenéis, Carla, lo que yo estaba hablando ahora, que básicamente cuando la gente diagnostica cosas sin haber hecho ningún tipo de evaluación con respecto a eso, caemos en un dilema, en una problemática ética muy relevante. ¿Cachai? O sea, yo les aseguro que si ustedes hacen esta intervención en un diagnóstico fuera de lugar como ese, otro profesor les pone un 1 nomás, porque básicamente estáis haciendo este mismo nivel de poco ética que tú estás diciendo. ¿Cachai? Eso tiene que ver con poca ética, con poco sensibilidad humana, etcétera. Uno no anda diagnosticando por la vida, ¿cierto? Pero sí, las crisis de pánico son muy similares a como anginas de pecho, dolores de pecho, uno siente que pierde el aire. Y eso, entonces acá vamos a diferenciar como por decirlo de cierta forma, como para este curso o para este nivel de interpretación de Hamilton, vamos a diferenciar la ansiedad de anticipación a algún hecho que nos va a permitir prepararnos, estar un poco nerviosos tal vez, ¿cierto?
pero que nos va a habilitar para una situación de alto estresor, a la angustia que nos va a inhabilitar, ¿cierto? Que va a hacer que no podamos hablar, que no podamos responder, vamos a quedar bloqueados, como se dice en el tema coloquial, ¿ya? Siguiente. Bueno, el Hamilton también se llama el JAMA, ¿cierto? Como en términos más bien entre colegas, ¿ya? Mide normalmente la gravedad de la ansiedad. Entonces, uno debería determinar qué nivel de ansiedad tiene y además si esa ansiedad, qué tanto está transitando hacia la angustia, porque a nosotros nos preocuparía tener un paciente inhabilitado, ¿cierto? Entonces, ahí dice que hay dos cosas relevantes que ustedes tienen que saber con este test, que nosotros no lo vamos a lograr hacer, ¿ya? La primera es que nos logra hacer un análisis descriptivo del tema, o sea, nos dice la foto de hoy día. Hoy día la ansiedad está de esa forma. Sin embargo, uno de los usos más útiles de este test es el monitoreo. Y yo cada 3 semanas, cada un mes, voy aplicándolo y voy viendo cómo surgen mejoras sintomáticas de la ansiedad, ¿ya? De la ansiedad, ¿cierto? Para medir depresión, otro test. Esta es ansiedad, ¿ya? Para que no nos vayamos a caer de nuevo en eso. Entonces, efectivamente, lo que sucede acá es que, claro, nosotros vamos a valorizar y vamos a decir, ya, acá hay una ansiedad que está en un nivel alto, pero eso, como decíamos, también pueden existir, la ansiedad es muy sensible a fenómenos contextuales, ¿cachai? Si chocó la micro, si se murió tu perro, si viste a una persona que está enferma, si tuviste un mal día, es muy sensible a eso. Por lo tanto, básicamente es interesante o adecuado monitorear con este test para ver si es una situación puntual o si es un tema que se va repitiendo más adelante. Fernanda, por favor. Profe, ¿qué pasa cuando una persona es hipersensible? ¿Cómo le afecta el estar con niveles altos de ansiedad? Claro, ahí tendríamos que definir a qué cosa es hipersensible, ¿cachai? Eso es lo primero que deberíamos hacer, porque todas las personas tenemos diferentes sensibilidades, por decirlo de cierta forma. Lo que se ha traducido básicamente en malas interpretaciones, Fernanda. Por ejemplo, subinterpretaciones de mujeres con depresión, subinterpretaciones de mujeres con autismo. ¿Por qué? Porque la pregunta que se hace es como, ya, ok, las mujeres son más sensibles. Y no es así, nosotros partimos confiando de que la persona que te está relatando algo está ahí porque tiene un problema, ¿verdad? Y desde ahí nosotros no evaluamos con un criterio, ¿cómo se llama esto?, subjetivo, sino que nos basamos en esto que nos va a decir el test. Porque si no pasa lo que ha pasado históricamente. A ver, yo tengo un artículo que les puedo compartir que hice sobre el diagnóstico tardío en mujeres del autismo y ahí te das cuenta justamente de lo que tú planteas. ¿Ya? Sí, porque hay personas, o sea, no personas psicólogos que de repente diagnostican, no, tú eres una persona hipersensible. Tu sensibilidad aumenta. Entonces, claro, si me dice hipersensibilidad. Sí, pero eso aquí le llamo hipersensibilidad porque puede ser hipersensibilidad de sonido, a estímulos, a sensaciones, sí. No sé. Entonces, era mi pregunta. Profesor. Sí, deme un segundo que estoy buscándole el archivo. Espérate, un segundo que por acá lo tengo. Que les va a servir un montón para entender algunas cosas. Y además está en español. A ver. Un segundo, chiquilla. Ahí está. Oye, me costó encontrarlo. No era ese, pero se lo voy a mandar. Yo tengo un estudio básicamente de eso mismo que ustedes están comentando, así que ya, pero
Se lo agradecería No, pero te mucho. lo voy a mandar, Fernanda, apenas lo encuentre, porque Ya, no debe estar en este computador y no tengo el link. ¿Ya? ¿Qué lo más voy a estar quería preguntar? esperando. Lo Sí, voy a estar escríbeme, esperando. Fernanda, ningún problema. Ya, te escribo. ¿Alguien más quería comentar algo? Yo, profesor, lo que pasa es que, tal como decía Fernando, de la hipersensibilidad de estas personas, que son altamente sensibles. A mí me ha tocado con trabajadores que la mutual los declara. Entonces tenemos que hacer un cambio como de puesto de trabajo, porque a veces son altamente sensibles, no sé, al ruido. Claro, por eso Entonces, te digo que ahí como lo que bien estás raro diciendo tú es definiendo a qué, y eso sí me parece adecuado, ¿cachai? eso, profe. Ya, perfecto, porque ahí tú estás definiendo, y ese me parece un ejercicio súper bien hecho, porque es decir, mira, ponte tú la H, puede decir que esta persona es hipersensible al sonido, ¿por qué? Porque evaluó puntualmente el sonido, ¿cachai? Pero no podríamos decir que es hipersensible a la luz, ¿cachai? Porque no hemos evaluado la luz. Entonces, es Claro. súper sencillo. Entonces, claro, si tú le haces un Ahí test es para evaluar el... Y eso pasó mucho en alguno de las notas bajas del curso, ¿cachai? Como que evaluaron A y diagnosticaron B. Y ahí no tenemos posibilidad de que la cuestión te revisarla nuevamente porque no hemos pasado esa materia, básicamente. O sea, es como evaluar algo que a mí se me ocurría nomás. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente, ahora vamos a aumentar lo que ustedes hicieron anteriormente con todo la retroalimentación que les puse con el mismo documento anterior, pues este trabajo va a ser mucho más corto. Y vamos a evaluar el entorno y ante esta situación no es trabajo autónomo, sino que el encuadre lo tiene que poner el psicólogo, ¿cierto? Y explicar claramente al paciente que nosotros vamos a evaluar síntomas y no vamos a hacer diagnósticos definitivos, ¿ya? Vamos a evaluar sintomatología ansiosa y no vamos a evaluar, no vamos a dar diagnóstico. ¿Y por qué es importante el entorno? ¿Por qué creen que es importante el entorno para tomar un test de ansiedad? ¿Qué se le ocurre? Por todo lo que conlleva, profesor, el entorno, el ruido ambiental. Porque acuérdense que Sí. decíamos Puede que tener era... elementos activadores. Exacto, porque hablábamos de... Alex, Porque influye el claro, entorno, porque lo que decíamos, básicamente. básicamente, la sintomatología ansiosa es muy sensible al entorno. ¿Cachai? Si tienen un perro ladrando afuera, primero tienen que imaginarse que cualquier situación evaluativa implica ciertos niveles de ansiedad, ya sea para un trabajo, ya sea básicamente para una prueba o que te están evaluando por temas psicológicos, ¿cierto? Entonces ya tenemos un estresor. Espérate, dame un segundo. Que justo me estaba hablando mi mamá. Ya. Ya, ok, listo. Bien, entonces hasta ahora lo que tenemos que entender con mucha claridad es que este test solo evalúa ansiedad y que la ansiedad es muy sensible y que solamente vamos a hablar los criterios que nos dice el test. No nos vamos a poner a especular nada, ¿ya? Un entorno tiene que ser tranquilo porque un perro ladrando, ruidos, cualquier tipo de cosa va a afectar a la relación de la persona o al resultado que vamos a obtener, ¿ya? Las explicaciones tienen que ser claras, porque si la persona no puede sentir que esto puede traer un aspecto negativo, sino que tienen que decirle estamos evaluando sintomatología para ayudarte, monte tú, o para entender mejor lo que está ocurriendo. Sin embargo, esto no hace diagnóstico. ¿Por qué? Porque cuando uno promete diagnóstico al paciente, espera una respuesta de vuelta, ¿cierto? Ya. Y lo que nosotros, ¿qué es lo que habla la psicología más actual? Que nosotros deberíamos evitar en lo posible diagnosticar a los pacientes. Uno tiene que conversar con los pacientes una vez hayan disminuido cierta sintomatología y comentarle, mira, tú en los primeros meses tuviste una sintomatología depresiva en, no sé, porque dormíais menos y comíais más. Sin embargo, ahora eso se ha regulado, por lo tanto, ese espacio ha disminuido y deberíamos abordarlo de esta forma. Pero es dar una noticia positiva, ¿cachai? Porque si no se produce lo que se llama la ganancia secundaria, que la ganancia secundaria es, oh, estoy tan triste, regáleme un PlayStation y se me pasa, ¿cachai? Es como esta manipulación a través de la enfermedad psiquiátrica, ¿ya? Y acá tenemos
básicamente, nuevo rol del terapeuta, que no lo habíamos revisado, que es escucha activa, o sea, en la entrevista estar escuchando completamente a la persona sin interrumpir lo menos posible, porque en Hamilton se puede guiar de cierta forma la evaluación, ¿ya? Evitar influir en las respuestas de las personas. Ah, usted ha estado de esta forma, ¿cierto? Cuando uno dice eso, instala la idea en el otro. Es como cuando uno le dice a una persona, no piense en una manzana roja jugosa, la gente que hace, sí piensa en una manzana roja y jugosa. Es Entonces, no condicionar la respuesta, profe. exactamente, no condicionar la respuesta, evitar hacer respuestas, porque una vez está apurado y puede hacer respuestas como, bueno, entonces lo que usted me dice es que ha sido paralizante y le dio el pecho. Mira, parece que sí. Eso es instalar una idea en la persona. ¿No está? Cosa que es en psicología también se estudia el no, como yo te decía, ¿cachai? Cuando tú quieres instalar algo en el otro, le decís, no pienses en una sandía jugosa, la gente sí lo va a pensar, ¿cachai? ¿Por qué? Porque estás instalando una idea y el no existe, ¿cachai? A nivel verbal. Bueno, ese es harina de otro costal. Bueno, y el registro, como esta cuestión es tan vulnerable a nuestra subjetividad, tiene que ser muy preciso, anotar todo, punto por punto. ¿Por qué? Porque la ansiedad es muy sensible, uno es muy sensible a hablar de lo que decían ustedes, mucha sensibilidad o evaluarla desde otro punto de vista, y acá solo vamos a evaluar a partir de los criterios del test, ¿ya? Nada fuera de esto. Ya. Entonces, acá están los parámetros de entrevista, ¿cierto? Uno es que es heteroaplicada, que ese es como una implicancia que es como el de que el psicólogo la aplica, ¿cierto? Es como que no es autoaplicada, es heteroaplicada. Yo te la aplico a ti, ¿cierto? Aquí dice que el terapeuta lo hace, en este caso usted, estudiante, lo va a hacer. El tiempo límite de esta prueba son 30 minutos, pero no se le dice a la persona. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo le digo a una persona que va a evaluar, creo que mi hipótesis es que tiene ansiedad, pero le dijera, tiene 30 minutos? Se ¿Qué pone pasaría ansioso. con mi... Se pone ansiosa y mis Se, resultados se se, van... se estresa, claro. Claro, se pone ansiosa y básicamente nuestro resultado ya estaría malo. Entonces, si usted Alterado. ve que la persona lleva 29 minutos, lo deja nomás, que se pase. Ya no te sirve ese test. ¿Ya? Porque no, lo único que va a hacer va a ser, ¿cómo se llama? Contaminar el test. Y lo otro, el tiempo en que uno quiere tomar, o sea, programación, idealmente, o sea, acá hay un tema que es, que acuérdense que este test toma una foto, que es descriptivo, pero también básicamente es de control. O sea, que uno lo puede tomar de 3, normalmente se recomienda tomarlo cada un mes, pero pacientes más graves hay ejemplos de hasta 3 días en que hay cambios, ¿cierto? En este caso, siempre se tiene que tomar a la misma hora. ¿Por qué? Por temáticas hormonales, por la luz del día, el tipo de luz del día, etcétera, ¿ya? Entonces, si usted va a hacer seguimiento, siempre a la misma hora, ¿ya? Y eso le va a permitir viendo si tu tratamiento está generando más ansiedad en la persona o está disminuyendo la ansiedad en la persona. Ok. Bueno, acá tienen que prestar atención porque estos son los dos grandes bloques que evalúa, ¿cierto? Que es bien interesante porque acá nos metemos en otra cosa, nos vamos a meter en sintomatología somática, que no nos metimos en los primeros test. Entonces usted no puede decir que le duele el brazo si el test no le arroja que le duele, si el test le arroja que tiene un dolor, ponte tú, gastrointestinal, ¿cierto? Porque además no lo evalúa acá. Entonces acostumbrémonos a solamente opinar de lo que estoy siendo muy coloquial, pero solamente referirnos a temáticas que aparezcan o surjan en el test, ¿cierto? Del 1 al 6 más el 14 van a evaluar ansiedades psíquicas, que son un humor ansioso, estar más tenso, tener miedo a lo que viene, ¿cierto? Insomnio, algunas funciones intelectuales como sobrepensamiento, un humor depresivo pero activo y un comportamiento errático en esta entrevista. Entonces vamos a ver de la 1 a la 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más la 14 pregunta, cuando uno la asume, van a darte lo que es, se tienen que hacer los dos análisis, para que los pongan los dos y no los pongan, no cometan el error de no evaluarlos, ¿cierto? La ansiedad psíquica por un lado y la ansiedad somática por otro lado, ¿ya? Se hace un análisis de cada una de las dos por separado y después de un análisis general. Y la ansiedad somática es el 7 hasta el 13, ¿ya? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿ya?
Ya, y ahí tiene, ¿qué es lo que vamos a ver? Si los síntomas son musculares, son sensoriales, cardiovasculares o cardiorrespiratorios, ¿qué es cierto? Respiratorios, gastrointestinales, genitourinarios, ¿cierto? Y autónomos. ¿Ya? Entonces tenemos, para que se quede bien claro, del 1 al 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más el 14, ansiedad psíquica, que es donde nosotros más podemos abortar, y ansiedad somática del 7 al 13. ¿Qué haríamos en caso de ansiedad somática? ¿Qué creen ustedes que haríamos? Ya que nosotros, ¿qué creen ustedes que sería en una presencia de alta ansiedad somática? Derivar. Derivar a un médico, ¿cachai? Porque básicamente hay que bajar la sintomatología. ¿Exámenes, profesor? Eso lo va a derivar el médico, pues, ¿cachai? Nosotros como psicólogos podemos decir, establecer que hay una ansiedad somática y que sería bueno que lo viera un médico y ahí pues, porque nosotros para trabajar con un paciente tenemos que tener medianamente controlados los síntomas complejos de la persona. Pues, si acuérdense que la depresión no es estar triste, los estados de angustia importantes no son tener una pequeña ansiedad cortita, que son temas que son inhabilitantes. Pues. Entonces, evidentemente que la persona no se va a sanar transitando un cuadro depresivo con sintomatología que no se lo permita, ¿cierto? Ya. Entonces son 14 ítems, como les decía, ahí están. Y acá está la mecánica de puntuación de cada ítem, ¿cierto? Lo que busca cada ítem es ver si hay ausencia o presencia de un... o sea, ausencia o básicamente qué tan incapacitante es el síntoma. Porque acuérdense que de cero incapacitante podríamos hablar de una cuadro ansioso, o sea, no de un cuadro ansioso, de un estado ansioso por una situación, y 4 vamos a hablar de un estado incapacitante, ¿cierto? O sea, un estado muy incapacitante que implicaría que nuestra persona no pudiese, por tú, dar una disertación, no pudiese dar una entrevista de trabajo, no pudiese dar una prueba. El valor máximo es 4, ¿cierto? En cada una de las preguntas. Y raramente, esto se los pongo ahí, un paciente ambulatorio que no esté hospitalizado alcanza el número 4. Es muy raro, ¿ya? Normalmente los extremos en este test y en los otros que pasamos son muy raros, ¿ya? Son como pacientes más hospitalizados. Una depresión extrema, la probabilidad de que ese paciente tenga y no esté hospitalizado es muy baja. Entonces, una depresión extrema es tan inhabilitante que tú deberías tenerlo hospitalizado. Y en el caso de la depresión, de la ansiedad a nivel incapacitante total, tenéis que ver con un mecanismo de hospitalización médico, o sea, multidisciplinario, pero tener vigilancia médica. Y acá está la gravedad, cómo la interpretamos, ¿cierto? De 0 a 7 puntos, ansiedad, ausencia de ansiedad clínica, o sea, estáis ansioso, pero no necesitáis RICE, no necesitáis ir al médico, ¿ya? Ansiedad leve, todavía tenemos sintomatología manejable, con respiración, mindfulness, etcétera, ¿cierto? Herramientas que sí ocupamos los psicólogos y que sí se ha demostrado neurológicamente que sirven, ¿cierto? Una ansiedad moderada ya interfiere en tu vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, una ansiedad social. Si yo no voy a juntarme con mis amigos porque hay una ansiedad tal que prefiero quedarme en la casa, leve a moderada, pero básicamente de cierta forma podríamos ver que está transitando hacia una más severa, ¿ya? Interfiere con mi vida diaria, ya. Por ejemplo, yo me da lata salir, pero si voy la paso bien igual, ahí tenemos una ansiedad moderada que te genera cierto nivel de angustia, pero así igual las cosas, ¿ya? O que yo a mí, hacer esta clase antes me puede generar ansiedad, pero cuando estoy acá la hago y ya se me quitó la ansiedad, ¿cierto? O cuando ustedes tienen que disertar, tienen ansiedad, pero cuando van ahí, lo hacen igual. ¿Entiendes? A mí me pasa en general que cuando prefiero quedarme en la casa, pero cuando salgo ya junto con gente, se me pasa la ansiedad, ¿ya? Entonces ahí tengo una ansiedad moderada y situacional particular. Y después ya tenemos ansiedad severa, que hasta acá no debería salir como en el test, ¿cierto? Porque de ahí para allá es más de hospitalización, que tiene un gran malestar y afecta de forma funcional. O sea, tenía una afectación principalmente en la sintomatología somática, ¿cierto? Está afectando a qué? A que tengo mucha tensión, a que efectivamente no salga a juntarme con la gente, ¿cierto? Eso, entonces ahí tenemos una ansiedad severa. Y ya una ansiedad muy severa o extrema no impide que tú funciones. Entonces ahí tenés que tener licencia, tenés que hospitalizar a la persona. No es algo que uno vea comúnmente. Fernanda. Creo que los niveles de ansiedad, fuera de como lo muscular, todo, pueden afectar, como no sé, con brotes de psoriasis Claro, o eso es brotes somático. alopécicas.
pueden, sin embargo, acuérdate que nosotros solamente eso puede ser un antecedente acá. Sí, ¿Cachai? O sea, lo tú lo veo puedes como tener como antecedente, antecedente. no como Sí, que lo podamos ver nosotros. claro, sí, pues como antecedente perfecto, ¿cierto? Lo que le estaba transmitiendo ahí Fernanda es como que probablemente yo nunca he visto una persona que tenga ansiedad severa o una depresión extrema. ¿Cachai? Entonces, para que entendamos los test, que uno no tiene por qué sobreinterpretar, pues, sino que tiene que basarse en los test mismos. ¿Ya? Como lo que decía usted que cuando hiciéramos diagnóstico teníamos que ser muy sutiles y muy detallistas porque podían haber cosas muy pequeñas que le cambiaran como el foco al diagnóstico que pudiéramos dar. Claro, lo que yo decía, Fernández, por ejemplo, si tú te mandan a hacer una evaluación de depresión y tú aplicáis herramientas de depresión y diagnosticáis ponte tú, bipolaridad tipo 2, te podrían echar de la pega, po, ¿cachai? O sea, así de sencillo. Es porque no estáis siendo poco riguroso y antiético en general. Ya, ¿quién más quería hablar? Porque se escucha un micrófono abierto. Profesor, yo por acá, Nicole, quería hacer una consulta. Lo que pasa es que, ¿qué pasa si un test que es dentro de la entrevista que nosotros hacemos, em, tie- está en el límite de pasar de una depresión moderada a una más intensa? em, o lo que da a entender también es que uno de los test lo respondía ella sola y otra era la entrevista que nosotros hacíamos, por tanto era un poco más intrusivo. Y las respuestas ahí marcaba la diferencia. Claro, y lo que tenéis Que que hacer es en, que... adelante, por favor. que en confianza yo sentía, o sea, yo sentía que ella estando sola mostraba más la sintomatología, respondiendo ella sola a la encuesta, que nosotros entrevistándolo, porque ahí no había la confianza, porque imagínese aplicarle un test la primera vez sin haber tenido entrevistas previas, sin haber alcanzado este umbral de confianza que se supone que tiene que haber para que una persona pueda Ujú. mostrar tal cual está viviendo el proceso. Entonces, a mí se me generó esa como paradoja, no sé. Claro, ahí hay dos cosas que hay que evaluar, estimado, ¿ya? Nicole, ¿cierto, Nicole? Sí, Sí. Ya, hay dos cosas que hay que evaluar. Una es si nosotros estamos haciendo el encuadre adecuado para que se realice esta evaluación, ¿cierto? Entonces tenemos que ver de qué forma nosotros estamos transmitiendo como psicólogo la contención adecuada para que el paciente tenga la confianza de decir cosas. Ya. Y segundo, nosotros ahora, si no logramos sacar un diagnóstico, tenemos que utilizar herramientas de diagnóstico diferencial como esta, o si no, tomar otro test de depresión. ¿Entiendes? Que te permita decir, ya, en el contraste decimos esto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el camino en el caso que decís tú? Evaluar si mi reporte o mi encuadre está bien hecho. Segundo, tomar algún test de diagnóstico diferencial. Y tercero, evaluar básicamente con otro test de la misma realidad. sí, eso lo entiendo, lo puedo entender, pero el punto es cómo podemos entender o cómo podemos llegar a generar esa confianza en un paciente si en la práctica ni siquiera un psicólogo con experiencia lo logra en la primera consulta. No, porque nunca se hacen los test en la primera consulta, pues, estimado. Normalmente tú tienes, acuérdense que hablábamos anteriormente que tú tienes supuestos teóricos. ¿Cómo hago un supuesto teórico? A partir de varias sesiones, yo supongo, a partir de la sintomatología, que esta persona está deprimida, pero como a partir solo de eso no puedo hacer diagnóstico, voy y aplico algunos test. Entonces ya nos hemos visto un montón de veces. Además, uno le plantea al paciente, mira, me gustaría tomar algunos test para profundizar en algunos puntos particulares. O sea, eso se vea. Y él es el que decide si se lo va a tomar o no. Entonces, que es muy diferente a este ejercicio de enseñanza que básicamente eh, estamos haciéndolo acá y normalmente no te deberían tocar pacientes tan graves porque en teoría estamos eligiéndolos, ¿cierto? Claro, es que uno puede tener una idea, pero en la práctica igual uno se puede encontrar con sorpresas, porque si la persona, que fue el caso de nosotros, pues nos encontramos con la sorpresa Claro. de que ella, el test que respondió ella sola, era mucho más Ujú. grave del que nosotros le habíamos hecho las consultas. Y tratamos de Claro. ser lo más neutrales posible. Claro, entonces ahí tenéis que entender que el VEC es el que va a dominar a nivel de evaluación que la autoevaluación va a dominar en relación a la gravedad de la A la de depresión. Montgomery. Va a dominar, claro, el VEC en la profundidad y Montgomery en la sintomatología o en las dimensiones. Sin embargo,
tenemos que siempre pensar que nosotros tenemos que hacer estos test por voluntad del paciente y a través de tener una hipótesis diagnóstica anterior, po. Y eso nos vamos a durar unas 4 sesiones en tener una hipótesis diagnóstica, O sea, ¿cierto? lo que debería haber pasado en esta entrevista es que nosotros deberíamos haber entrevistado varias veces antes O a sea, la es paciente. en la realidad les va a pasar esto, po. En ejercicios simulados son para que ustedes aprendan a tomar el test y a interpretarlo. Pero en la realidad, ¿cómo van a llegar ustedes a tomar test? No porque ustedes llegan y les van a decir al paciente, ya hay que tomarte una lista de test. No, eso no sucede, po. Porque ahí básicamente el paciente lo vaya a regular más. Lo que tú tienes que hacer es generar el acto terapéutico, la terapia durante algunas sesiones, normalmente son cerca de 4, y después de eso, ante tu hipótesis diagnóstica, tú seleccionas qué test puedes tomar. ¿Ya? Ya, ok. Y hay ahora me encontré esta semana con una guía de un chileno que tú colocas los diagnósticos y te dice qué test sería más efectivo en relación a validez y confiabilidad para aplicar y descartar cosas. Si lo encuentro, Lara se llama, Eduardo Lara, no sé. Voy a buscarlo bien, la persona, y se lo voy a enviar, ¿ya? Porque ahí con eso tenemos bien Una interesante. herramienta. Una herramienta que es bien interesante porque hay demasiados test. Déjenme ver si lo anoté. ¿Profe? Y te da un Este demo de test- 10 días. Sí, cuénteme. Este test se le puede hacer a niños pequeños o solo para adultos. No, este es un test que está normado para adultos, ¿cierto? O sea, en Ya. realidad dice que es de 13 para adelante, sin embargo, hay diferentes versiones, pero es un test de adultos, ¿ya? Ya. Pensando que normalmente lo que es más eficiente en los niños son lo que se acerca a su lenguaje, ¿cachai? Porque la terapia de adultos está en la verbalización y la terapia de los niños en el mundo más de los juegos, ¿cachai? De los dibujos, de los juegos, porque los niños no pueden verbalizar lo que les genera dolor, ¿cachai? Entonces, ¿a través de qué nosotros lo reconocemos? De A juegos, tra- de dinámicas, de juego, dinámica, de mientras dibujo. uno va haciendo esas cosas, el niño va aceptando. Ujú. Efectivamente. Por eso, la pega más difícil de la psicología, de todas, es ser psicólogo infantil, po. Porque tenéis responsabilidades muy grandes porque son más plásticos. Entonces, malas decisiones conllevan a que vaya a tener un adulto más complejo. ¿Cachai? Eso me encanta. ¿Ah, Me viste? encanta ¿Te gustan la los retos? psicología infantil. La infantil es la más difícil de todas. Porque primero, tenéis menos verbalización. Y segundo, las consecuencias de tus acciones son más significativas, más impactantes. Pero es Tú más la interesante. O sea, yo Es lo encuentro muy interesante, interesante. sí, es súper interesante, alta responsabilidad, por eso hay que ser muy ético. Sí he trabajado con niños, ¿Ve? pero Perfecto. Entonces ahí vamos a tener una recomendada cuando salga, ¿ves? Una persona que vamos a decir, no, vamos a ver que anda a ver a Fernanda porque a mí me va a remar con los niños. ya. Y los adultos, una persona de 40 años, por ejemplo, tú vayas a poder trabajar alguna sintomatología, pero esa persona no va a cambiar, ¿cachai? No va a cambiar como persona completamente. Entonces tú tienes que pensar que las terapias de adultos son terapias más bien de algunos cambios conductuales o algunos cambios, pero que le permitan una mejor calidad de vida, ¿cierto? No vamos a tener cambio, las personas no cambian. Freud decía que la persona no cambia esencialmente, ¿cachai? Porque se refiere a la esencia, pero sí puede cambiar algunos aspectos. Entonces, como si te molesta que tu pololo sea enojón, la probabilidad y que es adulto, la probabilidad de que eso cambie muy baja. Y la pregunta debería hacerte, ¿me interesa igual de esta forma o no? ¿Ya? Bien, y esto es lo que yo les contaba, po. Entonces nosotros vamos a poder, ya tienen la evaluación de depresión, ahora vamos a tener una evaluación de ansiedad y podemos descartar esta o decir que hay una comorbilidad, ¿por cierto? Acá tenemos los 3 escenarios. Primero puede ser depresión, segundo puede ser depresión sola, ansiedad sola o comorbilidad, que es depresión con ansiedad, no hebefrenia, bipolaridad ni nada de eso. No se metan en los temas que no hemos visto, ¿ya? El diagnóstico nos va a permitir, con lo que toman ustedes ahora, nos va a permitir decir básicamente si es un trastorno mixto ansioso depresivo, que es el F41.2, o depresión o ansiedad, ¿ya? Entonces, acá básicamente hablamos de que es un instrumento con alta fiabilidad y con alta validez, ¿cierto?
y que tiene mayor validez incluso cuando tú lo tomáis de forma continua para ir evaluando el desarrollo de los sintomatologías ansiosas. Por lo tanto, cuando hablamos de que un test tiene alta validez y confiabilidad, siempre estamos hablando de un test que tiene alta, ¿cómo se llama eso? Tiene como una alta correlación entre lo que evalúa y lo que dice evaluar, ¿cierto? Entonces este test tiene alta relación, por lo tanto un test que debería tener sobre 0.6 a nivel de validez y fiabilidad. ¿Ya? Y acá lo que tenemos que entender es que solo evalúa y no diagnostica. O sea, nosotros solo vamos a evaluar y vamos a decir si surgen o aparecen sintomatología ansiosa, etcétera. No cubre el 100% del espectro ansioso. Por lo tanto, si ustedes quieren indagar en aspectos que no están acá, van a tener que ir a otros test, ¿ya? Y requiere reevaluación para tener una percepción más clara, ¿cierto? Si tu hipótesis diagnóstica es que la persona efectivamente está transitando hacia desde la ansiedad a una angustia, pero en el primer test te sale muy bajo, tú deberías tratar de reaplicarlo en otra instancia. Acá lo vamos a aplicar solo una vez para entender la lógica del test. Entonces acá les dejo como un circuito que es la preparación, ¿cierto? Que debe ser un entorno más bien neutro y que debe haber un encuadre. Sin embargo, lo que yo recomiendo y lo que la experiencia me dice es que no tenéis que decirle que son 30 minutos, ¿cierto? Sino que tenéis que dejarlo hacerlo tranquilamente. Después la administración, ¿cierto? Entendiendo que son 14 ítems, que son, algunos evalúan como la ansiedad más psíquica y los otros la ansiedad más somática, ¿cierto? Después cuantificarlo, que es sumarlo básicamente con el máximo de 56 puntos. Catherine, por favor, cuénteme. Profesor, tengo una duda con eso que dice ventana de evaluación de 3 días a 3 semanas. Perdón si a lo mejor no se lo escuché antes si lo No, no se mencioné. preocupe. Sí, la ventana de evaluación es que se recomienda en pacientes muy graves hacer cada 3 días el test, ¿cachai? Y en pacientes que tú creas que tenés que reevaluarlo, como mínimo tenés que esperar 3 semanas. ¿Ya? Es para hacer la reevaluación del mismo Ok. test. En el caso de nosotros, no es muy poco probable. Yo les cuento al tiro que yo no he visto ningún Beck en mi vida que tenga una depresión extrema. ¿Cachai? Nunca he visto un Hamilton que tenga los 56 puntos. Entonces, Carla, por favor. Profesor, pero usted dice se repiten las ventanas cada 3 semanas, por ejemplo, Sí. pero Pero dentro de eso, un periodo de tiempo de cuánto, se hace cada 3 semanas por un periodo de cuántos meses, no sé, cuántas mira, veces. es que va a depender de tu propuesta terapéutica. Si tú decís que esta persona la vamos a tratar, mi propuesta terapéutica tiene un alcance de 6 meses, lo va a evaluar los 6 meses hasta que desaparezcan los síntomas que tú quieres que desaparezcan. Pero para ¿Cachai? efectos de este trabajo, nosotros no No, tenemos 6 meses. una vez nomás. No, una Ah, vez tenés que ya, aplicar. ok, Acá se ok. aplica una sola vez, Ya. Y lo para otro que no entender. sé si entendí o no lo ha mencionado, esto lo vamos a hacer con la misma persona que ya le aplicamos el test. Sí, con la misma persona que se aplicó el test. Ya, pero usted dice que tenemos que ver si es que es depresión, si es ansiedad o si es O si es mixto. claro. Ya, pero mi duda es, si ya hicimos un test que es para evaluar depresión, ¿por qué voy a hacer otro para saber si es depresión o es ansiedad? Pero es que Si si tú yo ya tienes ese es para evaluar depresión y ya tengo una depresión y tengo un nivel ya que pues es ahí lo leve ahora o... ya evaluaste depresión y tienes claro cuál es su nivel. Ahora vas a ver si cursa con ansiedad o sin ansiedad. Eso. Porque en tu caso ya tenías la depresión evaluada, po, ¿no está? Sí, Entonces tú ya tenías ese criterio. Tu trabajo pero solo tiene que. al principio usted pone o es depresión sola o es ansiedad ¿Sí? sola. ¿Cómo va a ser ansiedad sola si yo ya tengo una depresión? Porque el primer test te salió que no tenía depresión, po. Entonces tu diagnóstico es, no tiene Eso es depresión, cuando, entonces. ya, ok, esa era Claro. mi duda. Cuando en el test me aparece que no es ¿Mm? depresión. Claro. Ok, Cuando no te ya. aparece, tú decís, ya, pero me sigue pareciendo raro. Entonces voy a aplicar Hamilton y voy a ver, ya, parece ser que esta ansiedad se está confundiendo con una depresión. ¿Cachai? Ah, ya entiendo. Entonces ahora lo que tú vas a ver si es depresión sola o si es comorbilidad. Eso tienes que ver en el tuyo, ahora. Claro, ¿Entiendes? exacto. Como en mi caso, si es una depresión y es leve, tengo que saber si tiene ansiedad o no. Sí. Claro, y ustedes van a entregar el mismo informe anterior en una hoja de Word más la información de ahora.
Ahí le Ya. pueden hacer las modificaciones que ustedes quieran para subir la nota, etcétera, menos lo que tuvieron el 7. Y a esto se agrega. Por lo tanto, es un trabajo mucho que toma Profe, menos tiempo, pero implica más integración. profe, entonces al final como, porque con la Carla somos grupo. Entonces, es como para saber si es que hay una Eso comorbilidad mismo. En el o si caso es de que es usted, una ansiedad. no, pues en el caso de usted ya saben que hay depresión, por lo tanto Ujú. descartamos que no hay depresión, po. ¿Cachai? Entonces ahora vamos a ver si esa depresión convive con una ansiedad o no ¿O convive no? con una ansiedad. Listo. Eso es la pega que tienen que hacer ustedes. ¿Convive o no convive? Bien. Eso. Bien. Y después hay que tomar decisiones clínicas, ¿cierto? En relación a lo que se hizo, y es como vamos a hacer seguimiento, o la persona se tiene que internar, etcétera. ¿Ya? Esas son las decisiones clínicas que se tienen que tomar. Solo vamos a interpretar, acuérdense, depresión que usted ya la tiene interpretada y ansiedad o la comorbilidad. Nada más que eso, porque no tenemos herramientas evaluativas de otras características, ¿cierto? Ahora aquí está el trabajo y se los dejé en el mismo PPT, pero ahora les voy a mostrar la herramienta y que básicamente es lo mismo, ¿cierto? Hay que hacer la interpretación de Hamilton y ahí ver si se puede hacer un diagnóstico diferencial o solamente va a tener depresión o comorbilidad o una depresión con ansiedad, ¿cierto? Si solo le sale depresión, ustedes van a decir descartamos a través de un diagnóstico diferencial que existe una comorbilidad entre depresión y ansiedad. En cambio, si aparece en el caso de ustedes, Fernanda y Carolina, ¿cierto? ¿Estoy bien? Carla. Carla. Y Carla, en el caso de ustedes pueden decir, a partir de esta cuestión se confirma y se descarta cierto tema, y si es comorbilidad, podemos decir que a partir de este test, de esta nueva evaluación, es posible como encontrar o detectar una comorbilidad en la cual coexisten, ¿cachai? Una depresión alta, ponte tú, con una ansiedad básica, ¿cachai? ¿Cierto? Ahí ustedes van a decir. Por lo tanto, el Profe, foco terapéutico debería cambiar, etcétera. Cuénteme. ahí estoy hablando de supuestos, como van a ver escenarios. Puede pasar. Puede pasar que si nosotros le hacemos el test y nos damos cuenta que en verdad esos síntomas que nosotros veíamos como depresivos, en verdad no eran depresivos, sino que era de una ansiedad que estaba muy elevada. Claro, ¿Puede pasar o es muy claro, eso difícil? es comorbilidad, po. Ahí tiene una comorbilidad. ¿Por qué? Porque la ansiedad te está generando sintomatología depresiva, po. Y puede que no es que la depresión me esté generando ansiedad, sino que la ansiedad me esté Claro, generando. Como que la efectivamente. depresión es como la puntita del iceberg y la ansiedad es Claro, lo que se ve. efectivamente. Exactamente, ¿cachai? Carlos, ¿cachai, Fernando? Eso efectivamente hace. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Y es todo lo mismo, solo que ahora vamos a hacer diagnóstico diferencial. Entonces, si arreglan lo que tenían, van a subir su nota y además me tienen que hacer diagnóstico diferencial que es bastante breve y eso cambiarlo en el informe final, po. Si se mantiene, acuérdense que lo único que van a tener que hacer en el informe final es cambiar los test que se aplicaron, porque se aplicaron los tres, Beck, Montgomery y Hamilton. Y a partir de eso, nosotros nos damos cuenta que existe tal sintomatología que corresponde a tal codificación. Y eso sería, ¿ya? Y ahí está la fecha, ¿cierto? Y los demás. Déjenme mostrarle el test. Es importante que lo vean. Chump. A ver dónde está. Aquí está. Esto se lo voy a enviar hoy día y se lo voy a subir junto a la rúbrica y todo eso. Bien, vamos a revisarlo. Les voy a subir dos formas de... Primero les voy a revisar esto para los que los quieran leer y es la validación de Montgomery y Hamilton como un elemento para observar comorbilidades, ¿cierto? Eso lo tengo acá. ¿Sí? Y lo otro, el protocolo de Hamilton, les voy a dejar que es más limpio que es este, ¿ya?
y que ahí al lado dice básicamente cómo mirar la sintomatología a la hora de preguntar, ¿cierto? ¿Qué tengo que observar en la persona para ver si existe o no ninguna leve, moderada, grave o muy incapacitante, ¿cierto? Ya. Y luego también les voy a dejar uno de un hospital, por si quieren tenerlo. Yo no, la verdad que no, yo ocupo normalmente este porque me encuentro más limpio, más sencillo de preguntar, pero también les dejo este para que vean cómo a veces en general es lo mismo, pero está súper más delimitado lo que hay que observar acá. Pueden ocupar los dos teniéndolo ahí adelante, no hay ningún problema. ¿Y qué más? Por acá tenía, que también se lo voy a mandar, otra PPT de Hamilton antigua, que es casi el mismo contenido, solo que salen escalas por si ustedes quisieran claro, esta podría ser escalas de contraste, ¿cierto? Pero es complicarles más la pega, que es básicamente escalas, si ustedes no quedan convencidos con la información que tienen, tomarla para detectar otros tipos de ansiedades. Igual se lo voy a mandar este PPT, pero con que hagan Hamilton, para mí ya está bien, ¿ya? Eso es. Y eso, no sé si tiene, hoy día les voy a subir y les voy a enviar todo, eso se lo voy a hacer al tiro. En todo caso, lo de los materiales lo vamos a hacer al tiro, porque si no, después se nos olvida. Roja, me Acá, quedo con la duda. vaya preguntándome sin ningún problema. ¿Cómo es la toma del test? Como que fue mucha información, entonces como que me colapsa un poco el cerebro. Normal. La toma del test tenéis que buscar un lugar neutro, Ujú. donde haya tranquilidad, porque la ansiedad, como hablábamos, es muy sensible a las modificaciones, a los cambios de ambiente, ¿cierto? Aparte de eso, tú tenés que básicamente explicarle que lo que vamos a tomar es un test que básicamente permite visualizar ciertos síntomas que pueden ser ansiedad o que pueden ser similares a la ansiedad, sin embargo no representa ninguna posibilidad de diagnóstico, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es indagar y eso. Y ahí básicamente lo relevante es como conversar un rato con la persona, ¿no es cierto? Desde romper el hielo en adelante. Tómate siempre unos 20 minutos para conversar con la persona antes de aplicar un test tan en frío. Sí, A porque es pesar de que... como Sí, pierde el foco, creo yo. sí, denme un segundo que estoy tratando de dejar esto al tiro habilitado. Link de videos. ¿Qué sección es, chiquillos y chiquillas? Sección 3. Sección 3. Bueno, acá les voy a subir todo. Cuando me pesque, eso sí. Ahí sí. Ajá. Y este es el espejo que ustedes deberían poder ver en el no, está pescando. En eCampus, ¿cierto? Porque eso es lo que están haciendo, tratar de hacer una carpeta espejo que no sé si le ha funcionado, pero sí la he seguido para no tener problemas. ¿Ya? Ahí está. Entonces acá les voy a subir la clase de hoy en video y les voy a subir material de clase unidad 2, ¿cierto? Esto debería ser acá nueva carpeta. Entonces lo deberían tener en el Drive. Aquí estaba, sí. No. Debo tener otra entonces abajo abierta. No, no hay otra. Voy a ir a buscarlo. Escritorio. Disculpen, pero esto es necesario porque después se me olvida y no van a quedar sin lo... No, esos son los tests de las personas que ya me han enviado. Aquí está. 1, 2, Hamilton, versión de validación en español. Ya. Bien. Ahí está subido en la unidad 2. Debería subir la unidad 2. No, lo subí afuera. Pero lo cambio al tiro. Ya, profe, pero a lo que iba yo es que hay que hacerle preguntas, formular preguntas como Claro, direccionadas. al lado del test, ¿Ya? cuando lo vamos a abrir de nuevo, ¿ya? Al lado del test que está acá, te sale siempre al lado del protocolo qué cosas tú quieres observar. ¿Cachai? Ujú. Entonces acá quiero observar si hay preocupaciones anticipadas de lo peor, anticipación temerosa, irritabilidad. Entonces tú tienes que construir una pregunta que te lleve a cómo se siente él en relación a su ansiedad. ¿Te has sentido preocupado o ansioso últimamente? ¿Cachai? Eso Es que te como el preguntar. de Montgomery, que hay que crear las preguntas. Exactamente. Y después tienen que observar acá la sintomatología. ¿Ya? Y a partir de eso ustedes se evalúan como psicóloga.
Nosotros lo hicimos así, tendría que ser igual como hacer las Exacto, preguntas sí, al ladito. al ladito, Ya. sí, muy bien. ¿Ya? Y no, eso no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Y creo que ya subí todo ya, ¿no? A la carpeta. ¿Qué faltará? Material de clase, sí. Momento evaluativo se los voy a subir ahora, con la rúbrica, por supuesto, y se los voy a subir terminando la clase. Y ahí está todo entregado, po. A ver, ahora me voy a salir de acá. Y vamos a ver a la sección, si tienen preguntas. Jan tiene una pregunta. No, profesor, sí, no me quedó muy claro, quizá el compañero sí, pero por lo menos yo no, con el asunto de la morbilidad. O sea, a nosotros nos salió el paciente que tiene una depresión leve, ¿ya? Dentro ¿Ya? del Beck y del Montgomery. Entonces ahora aplicando este nuevo test, para confirmar si sale con ansiedad, sería que estaría con una depresión con morbilidad o O sea, depresión con ansiedad, depresión o es con lo ansiedad, mismo. po. Eso es una comorbilidad, que existen dos tipos de sintomatología, ¿cachai? Que existen las dos. Tú, como tienes un paciente con depresión leve, ya sabes que hay depresión leve. Entonces, ahora, ¿qué vas a averiguar? Si coexiste con depresión, o sea, si coexiste con ansiedad, o si no coexiste con ansiedad. Nada más, Mm, ¿ya? ya, eso es como para colocarlo en sí en el informe que coexiste con... Claro, hay un Mm, código que lo dejé ahí en el trabajo, que es una codificación de depresión con ansiedad, y hay una depresión, y si no mantienen el que hay ustedes, no, porque se descartó la comorbilidad con ansiedad. Y solo ya, hacen las modificaciones en el de ustedes. ya, perfecto, profe. Tenía otra consulta, pero se me fue. Si les surge, me la hace, no hay ningún problema, ¿ya? Vale, profesor, gracias. Pero bien, súper clara tu pregunta, gracias. Profe, ¿Alguien más? la, Sí. la comorbilidad pueden ser ¿hasta cuántos trastornos? Todos los que evalúes, pero eso te va a ir configurando otras cosas, po. Por ejemplo, si tú evalúas sintomatología psicótica, debería cambiar tal vez tu diagnóstico de depresión. ¿Por qué? Porque podría ser una esquizofrenia que transita con sintomatologías distintas. Más de ponerlo ¿Está? en casos, solamente porque me da curiosidad. En el caso de ustedes, lo que tenemos que centrarnos es que es lo que hemos visto, depresión y ansiedad. Si está sola o si está en conjunto, ¿ya? No, sí, pero fuera de como el trabajo. Ah, no, fuera del ¿Puede ver? trabajo es difícil que coexistan más porque empezarían a hacer sintomatologías de otros trastornos de la personalidad, por decirlo de esta forma. Entonces no podría O, haber un caso de alguien que tuviera una depresión leve con ansiedad generalizada y un trastorno de la personalidad. eh, podríamos hablar de que tenga, por ejemplo, alta ansiedad y depresión y funcionaría tal vez como una bipolaridad tipo 2, ¿cachai? Entonces ya tu sintomatología se trasladaría a otro lado, pero no es lo que estamos hablando ahora, ¿cachai? Porque Ya, ambas, cuando coexisten, dependiendo de las temporalidades, pum, transforman que esa sintomatología se convierta en una otra patología, po. ujú, Entonces, ahí sí que nos empezamos a complicar, por eso vamos de a poco. Vamos avanzando de ya, a poco. perfecto. Pero está Ya. buena la pregunta. Bien, ¿alguien más tiene preguntas, dudas? Ya. Si nadie tiene dudas, entonces estamos hasta acá. Hoy día les voy a subir el video. En teoría se lo voy a subir a Teams y también a la carpeta. No sé si eso les quede, pero eso es. Nicole, quería cuénteme. Profesor, quería hacer una consulta, Cuénteme, pero es acerca del trabajo anterior que hicimos. cuénteme. Pero es que es como para discutir una duda particular del trabajo. No sé si es necesario, cómo debo hacerlo para poder hacerle la consulta. Mándame la pregunta por correo y si es necesario nos juntamos en una tutoría. ¿Te Ya, parece? Y si ya. requiere una revisión secundaria, ahí están los criterios que les mencioné al principio de la clase para solicitar una revisión secundaria, ¿cierto? Hay 3 criterios, ¿cierto? El Que primero es una... esa es la duda que tengo, saber si va a requerir revisión secundaria. Ya, ahí te le voy a Porque explicar. Le voy a explicar. Si usted quiere que revise puntos particulares, lo puedo revisar y eso podría ser modificar alguna calificación de algunas notas, ¿cierto? Si evaluamos nuevamente, es
te tengo que mandar nuevamente la escala de evaluación porque se integran 2 criterios y esa evaluación es la que quedaría como evaluación final. ¿Está bien? Y la tercera forma es que me solicite si yo le pido otro colega del área de esta misma asignatura que te lo evalúe, y esa es la nota que queda. A lo que voy No, es sí, que en cada... eso lo entendí, sí. Sí, lo que pasa es que mi duda va más que nada porque es súper importante para nosotros tener claro el tema del diagnóstico, que Claro. aquí quedó de forma como distinta, por decirlo así. Entonces ¿Ya? infiere en el trabajo de ahora. Ah, claro, no, pero juntémonos y lo revisamos, ningún problema. Ah, ya, ok, profesor. Acuérdame nomás, o acuérdame por WhatsApp mañana. Y nos Ya. ponemos de acuerdo cuando nos juntamos y lo conversamos bien y en detalle y todo. ¿Ya? Sí, es que lo que quiero es poder tener la claridad para poder hacer el Claro. enfoque del trabajo de ahora. Sí, me parece súper bien, porque hacemos las modificaciones que haya que hacer, ningún problema. ¿Ya? Ya, profesor. Muchas Ya, gracias. eso. Ya, ¿más preguntas? Ya. Eso. Así que les mando hoy día el video. Alex, cuénteme. Profesor, nosotros queríamos reunirnos el grupo con usted unos 3 minutos al final de la clase. Claro, Por favor. ningún problema. Sí. Gracias. Catherine, Por acá igual, profesor, un par de minutitos. ya, por supuesto. Ningún problema. ¿Quién más, Leonardo? Sí, profesor, era referente al informe, si es que podemos pedirle una tutoría para que nos explique bien cómo es el proceso de armado, para armarlo bien el informe. Obvio, tenemos una tutoría y afinamos todo lo que hay que afinar del primer informe. Eso sí se puede hacer. Gracias, profesor. Le hablé por el WhatsApp, inclusive. Ya, pues ningún problema. Entonces Gracias, profesor. revisamos, ahí podemos revisar el informe anterior y dejar claro cómo debería ser el otro, ¿cierto? Ok, gracias, profesor. Bien. ¿Catherine? ¿No? Ah, perdón, se me quedó la mano arriba, profesor, La perdón. manita arriba, ya. Eso. Así que muchas gracias a los que no tienen más consulta. Yo me quedo acá con la grabación con los demás. Un Gracias, abrazo y profesor. Gracias. Buenas noches, igual. un gusto y felicitaciones en general a todos, porque hay muy buenos trabajos. Gracias, Gracias. profesor. Chao, gracias, profe. Chao, profe, muchas gracias. Chau. Chao, profe, buenas noches, gracias. Buenas noches, Juan. Ya. Eso, Alex, cuénteme. Ya, profesor. Nosotros tuvimos un problema, profesor, y por eso que mandamos el archivo equivocado, pero lo tenemos hecho. ¿Ah? Entonces, porque tuvimos problemas. Personalmente yo fue con el grupo. Es que Sí, pero- uno va de la película, no me enredé Ya, totalmente. tranquilo, mándenmelo mañana, acuérdenme mañana y me lo mandan mañana. Y lo reviso Se de lo- nuevo, no O hay sea, problema. de hecho, se lo envié ahora enviamos al ahora. correo, profe, porque... No me lo Sí. envíen ahora, porque me voy a enredar nomás. Mañana háblenme y me lo suben a la plataforma. ¿Por qué? Porque la universidad está súper jodida con lo de la plataforma. Y lo reviso de nuevo, no tengo ningún problema. Tranquilo Ya, con porque- eso. ya, porque Entiendo porque en el caso de ustedes hay un problema para que entiendan los demás y no piensen que esto va a ser poco justo, ¿cierto? Acá en este grupo hay un problema particular, que como subieron la primera vez subieron el trabajo en 8 partes y el sistema los bloqueó. Por lo tanto, hoy día yo les pedí que me lo subieran en Word, me lo subieron, pero no anexaron una parte porque básicamente hubo un error y apuro básicamente durante el día. Y por esa razón sí les estoy dando la oportunidad de que lo suban de nuevo. ¿Bien? ¿Todo Sí. claro? Agradecemos la facilidad, profesor. Ningún problema. Sobre todo cuando la gente lo pide de buena forma, no hay ningún problema. Siempre van a tener la disponibilidad de mi parte. Muy amable. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Ujú. Buenas Profe, noches. yo le quería pedir las disculpas. Mire, la verdad es que fue algo como nos habíamos forzado mucho, entonces no fue la manera. Aparte, igual, un día de estrés, mucho trabajo, se No, solicitó si el se trabajo. entiende. Las dos cosas se entienden. Se entiende que puede Profe. haber una mala reacción y se entiende que yo también me equivoco a veces y puedo mandar un correo mal o puedo mandar o subir un archivo mal y eso
pasa nomás, Claro, pues, son cosas que entonces pasan. eso más que nada, profe, fue lo que a mí me pasó. Yo sé que no fue la manera, pero mire, para que quede claro más que nada, en su momento yo cuando hablé con usted le hablé sobre una película que se había subido a LOVA, que era igual, era un informe de evaluación psicodiagnóstica. Entonces ese fue el error. Por ejemplo, el trabajo que nosotros subimos, que le entregamos a usted, no tiene nada que ver con este trabajo. Por ejemplo, habla de Patricio Pac, que es la película. Pero el trabajo que yo, o sea, que los chiquillos tenían que haber subido era el caso de Milena. De Pero hecho, ya a está esta la... altura da lo mismo, aquí nos vamos a poner a buscar culpables, manden el trabajo. no hay Mañana, lucha, pues. mañana lo enviamos, profesor. Sí, ese es el resumen. Güey. En Usted resumen, nos tiene que dar un acceso se porque los voy a dejar ahora abierto esta mañana a las 11, ¿cierto? Ahora cuando termine de responder problemas, se lo voy a dejar abierto esta mañana a las 11 y listo. ¿Ya? muchas ¿A gracias. quién? A Alex se lo voy a dejar porque es el único que todavía va a tener acceso. No, Alex ya yo subió un trabajo. tengo problemas en la plataforma, profesor. El ¿Quién Alex más? ya subió uno. La Noemí ¿Quién más? tendría que ser. A ver, revisemos el No, tiro, si denme un segundo. Denme Noemí un segundo. también Mire, le entonces le comparto habilitó. pantalla, profe. Le No, comparto no, tranquila, sí, déjenme compartir a mí. Es Ya. que, claro, Alex tiene problemas y Noemí también tenía problemas, entonces al final lo subí yo, profe, con el acceso que me dio. De ahí tuvimos que coordinar con la Noemí que me pasara su clave, entonces fue como, Ya, como miren, medio chiquillos. engorroso. Acá. Ya, aquí está. Entonces, si puedo sacar, voy a ver si puedo descartar a alguno de ustedes de la planificación, pero. Apellido Rogers, o sea, el suyo, Roberto Ormeño. Lo ideal, Sí. no, lo ideal sería que pudiésemos descartar a usted o a alguno de ustedes. Ya, Ormeño. Veamos al tiro si le puedo devolver el trabajo. Sí, revertir la entrega. Listo. Ahí está revertida la entrega. Excelente. ¿Ya? A ver, Ormeño. Debería estar. ¿Habilitado? No, no me sale ahora. Denme un segundo. Sí. A lo mejor es refrescarla. Sí. Ya, ahí está. Perfecto, entonces, Roberto Ormeño, ya. Sorry, que mi computador es medio chico, entonces no me deja ver todo. Ya. Entonces vamos a editar y vamos a ampliar el plazo. Estamos a 16 hasta 17. Aparte, ustedes me lo habían enviado con un montón de anticipación. Si también fue una. Sí. Para el 17 al 11. ¿Ya? Porque para que los demás no piensen que es una cuestión de favoritismo, no es así. Ya, Roberto, No, sí, que. por eso compartí el archivo para que se entendiera que eran dos. No, sí, yo tengo claro que lo habían mandado hace mucho rato y tenían un problema de otro aspecto. Eso lo tengo súper claro. Ya. Y si eso, está listo, debería estar listo, Roberto. ¿Ya? Ya, ¿Y la, yo lo la, subo antes. la PPT también? ¿O No, un puro trabajo en Word, chiquillo. Máximo en revertir entrega del borrador. Ahí está, ya lo revertí. ya? ¿Ya? Eso. Ok. Muchas gracias, Listo. profesor. No, ustedes, si no hay Muchas problema. gracias, profesor. Gracias, Buenas profe. noches. Chao. Adiós. Gracias, buenas noches. Gracias. Hola. Bien. No hay más consultas, entonces lo dejamos hasta acá. Yo, No, Catalina, sí, profesor. Cuénteme. perdón. Bueno, acá está Catalina, de hecho, lo que pasa es que nosotras, bueno, ella por decisión, obviamente por sus temas personales, decidió salir del grupo y me imagino que le habrá enviado un correo, más que nada comentarle a ustedes para que quede claro que ya no está en el grupo y si no Sí. va a tener alguna repercusión el hecho que Ninguna. seamos 3 personas o tengamos que buscar a otra persona más. Ninguna, no se preocupe. ¿Ya? Ya, más que nada para aclarar las cosas, que no hubo ningún problema, que sepamos nosotras, quedamos un poquito en el aire, pero Ninguno de los dos ¿Mm? va a tener problemas, ¿ya? Tranquilo con eso.
Ya, Son sí, por decisiones de respeto, obviamente. adultos, me parece perfecto que me lo hayan comentado, pero son decisiones de ustedes como adultos. Qué bueno que me lo hayan contado, ninguna de las dos va a tener ningún problema. Claro, sí, son Gracias. sus temas personales de ella, obviamente por respeto a su intimidad igual, no lo vamos Sí, a exponer. no es Ujú. necesario, así que bien. Ya, profesor, eso, muchas gracias. Un gusto, estimada. Gusto, Catalina. ¿Catalina? Sí, lo mío es más personal. ¿Ya? Me Catherine, gustaría, listo, espérate, voy a apagar la cámara y ahí lo podemos eso, hablar. Porque, ya. sí, porque ayer tuve una